y no debemos volver hasta enero, pero si, como se especula y se espera, que es peor, venga segunda ola en el verano, entonces ahí dije, no, 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 mejor aguardemos un poco. Claro, esperamos un segundo que... Sí, sí, sí. Ya la transmisión de Facebook ha iniciado, la grabación de esta sesión también. Perfecto. Entonces ahora solamente nos queda esperar. Ah, ya, para ver los CVs, en el caso de Jorge. ¿Ahí cómo se está viendo? La mitad de la pantalla. Se puede leer. No, Sí, pero se solo ve la una mitad parte. de la pantalla, no se La podría mitad leer. Ya la verdad no sé qué hacer. Jorge, si gustas, nosotros te lo vamos pasando y tú Mejor, no... mejor, porque parece que está mejor así. Voy a suspender lo que estoy compartiendo. Ya, ahí está. Ya está, Mejor ustedes cuando ya estén listos, cuando estemos listos de ahí, ustedes se encargan. sin problemas. Voy a cambiar el nombre de mi coso porque es de mi hija. Para que voy a... Cosas que pasan, Wilma. Ahí. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás todo bien? Tuve un problema, Sí. problema técnico. Cosas que pasan, cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Pero todo tiene solución. ¿Cómo Eso es lo estás, más Ariel? importante. ¿Qué haces, Vilma? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, todo perfecto, por suerte. Bueno. ¿Cómo vamos? Soy el más informal. Carlito se puso de traje. No me dijiste que era... No, Y pues no hay bueno, lo que problema, no pasa hay es que vos estás problema. home office. Claro. No, además también yo dije, viene el socio de Argentina, hay que ponerse bonito. Bueno. Adrián dijo que va a hacer algunas preguntas malévolas para poder buscar desequilibrar a los expositores. Entonces Muy no lo bien. dejes Bien. entrar en la cosa. Sí. ¿Contestó? No hablé con nadie. ¿Te contestó cuando le escribiste? Sí. Me escribió, me contestó. Primero quiso zafar. Le dije, no. No, que Ariel, que por acá no. Ariel ya tiene su tema, así que tú no te puedes escapar. Ya, está bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué va? Se quería escapar, no, le dije, no te me escapas. Casi se raja. No. Che, ¿cómo están ahí? ¿Siguen en cuarentena todavía en Perú? Bueno, ya han vuelto, casi el 70% de las actividades ya han vuelto a operar. Uh-huh. Hay, por ejemplo, todo lo que es bares no, discotecas tampoco, casinos tampoco. Y ellos todavía no tienen fecha, tampoco entretenimiento para niños, estos jueguitos de los que los subes ahí al columpio o al autito o al avioncito para que se dé vuelta. Eso, tenemos un cliente que está sin actividades desde el 16 de marzo, no tienen fecha de volver y ya ayer que hablamos con ellos me dijeron, no, mira Carlos, liquidemos, chao. No podemos aguantar Yo 8 también meses o un año, ¿no? yo tengo un cliente también de entretenimiento que no puede más. Es horrible, porque Sí. no pueden abrir. Claro. Muy complicado. Ese es No, el claro, sector, claro.
Sí, hay un montón de sectores que, ¿no? Toda la parte de turismo también, ¿no? Toda una complicación muy grande. Sí, Claro, sí. acá ya hay vuelos internos, ya hay ciertos vuelos al exterior, pero hay todavía protocolos complicados, ¿no? De ida, de vuelta, cuando llegas, ¿no? Bueno, acá quedó demostrado que, en definitiva, también cerrar todo tampoco es la solución, ¿no? Acá en Argentina se No, cerró todo. tampoco. Y al abrir un poquitito, bueno, superamos a todos en contagio. Superamos, ¿no? Pero tuvimos mucho contagio, muchas muertes y ahora, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires está bajando mucho, ¿no? Los casos, ¿no? Con toda la gente en la calle, ¿no? Con actividad cuasi a pleno. Así que, ¿Se han sí. vuelto ustedes? Ariel, en Argentina está casi todo No, funcionando. sigue habiendo restricciones, pero hoy me dijo Jorge, leyó en el diario que iban a como a levantar definitivamente la cuarentena, iban a hacer, no sé, algo nuevo, algo diferente, pero más allá de lo que, ya la verdad que me perdí, qué cosas están admitidas, qué no, Siempre, pero siempre caracterizándose por ser diferentes, ¿no? Por ser distintos. sí, pero más allá de todo lo que está o no habilitado formalmente, es como que la gente ya salió a la calle, ¿no? Es decir, no hay de hecho cuarentena, digamos, ¿no? ¿Y ustedes cómo están en la oficina? ¿Están trabajando en la Ya, oficina no, o...? están yendo algunas personas, Pablo está yendo, bueno, algunos están yendo, pero muy pocas, estaban yendo una, dos personas, y hoy salió, me parece, una norma que se habilitaba justamente a los estudios profesionales para ya poder ir de manera presencial con protocolos, digamos, ¿no? Y todo lo demás. Mirá. ¿Y van a querer volver? Porque ese es otro tema, ¿no? Qué difícil volver. Sí, claro. No, claro, ver qué hacer, digamos, ¿no? Es decir, Claro. cómo organizarlo. Sí, es todo un tema, ¿no? Porque toda la gente junta, ¿no? En un lugar. Aparte de toda la gente viajando, es decir, a ver, Claro. el problema es ese. El problema es. Pásame la notebook. No, pero No, papi, yo lo pongo. Tengo mi asistente acá, mi nene. Dale, papi, yo lo hago. no, Está tirado de asistente. Mirá qué asistente tengo, ¿eh? Qué Hola. Asistente bien. de luz. Ah, muy bien, muy bien. ¿También es bostero o es rojo? ¿Eh? ¿Es No, bostero? no. De Boca. ¿No? Te conté de Boca, ¿Rojo? no. No, al principio, ¿te acordás que te conté? Creo que te había contado Sí, me contaste, sí. todo lo presionábamos, uno de Boca, otro del rojo. Yo la verdad que no quería que sufriera con eso porque era muy chiquito y Y le diste de River. que sea de los dos, pero otro. Después, un día dije, no, que de los dos. Se terminó de Boca y se terminó el tema, lo hice sufrir, le dije, no, vos sos de Boca. Y ya está. Claro, si querés Y su, llorar, llorá. y su segundo equipo me imagino que debe ser Racing. No tiene segundo equipo, no tiene. Es de Boca y nada más. Y las niñas son De lo que quieren. Ángel de Boca, decisión propia, y la chiquita de Independiente, sí. Ah, bueno. Esa es influencia de la madre. ¿No ya le di el coso? Yo me pongo. ¿Cómo, Carlitos? Esa es influencia de su mamá. Sí, no, por supuesto, ¿no? Mi hermano quiere que sea otro cuadro, Jorge, así que. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Espera. Cosas que pasan. ¿Cómo fue Vilma ayer con todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, Ariel. Ya hice catarsis contigo y ya estoy. Qué problema la gente estos días, ¿eh? Está todo el mundo complicado. Después me contás más en detalle, pero. Sí. A ver, un segundo que voy a. ¿Cómo? No, tenés que ir acá. No, la configuración acá. Acá y acá. Espera, papu. Sí, genial. Carlitos, qué organización la tuya, ¿eh? ¿Qué? Algo tibio, algo normal, no hay problema. ¿Por qué no aparece acá genial?
Antes eran las reuniones presenciales, ahora solo quedan por Zoom, ¿no? Ay, qué lástima, ¿no? La verdad, hace falta juntarse. ¿Ves? Mira. Se cayó la reunión de Sao Paulo, así que ahora tendremos que hacer el otro año. ¿Se anotaron para Inglaterra? Yo no me he anotado, pero me voy a anotar, porque no sé, para ir, ¿no? Para estar. Sí. Ahora, para acá, para la hora de Perú, a la hora que comience en Inglaterra son las 4 de la mañana, entonces voy a tener que salir con mi pompón, con mis babuchas, a poder estar ahí con mi pijama ahí. Porque Así no te hay... identifican bien, ¿no? Sí, sí. Eso es lo malo. No, sí, papi, porque no Yo quiero me voy ir. a anotar, sí, pero no me he anotado porque me he olvidado y me van a dejar afuera, me tengo que anotar. Sí, ahí hay que enviarle el correo a Papi, Jay. por eso te estoy diciendo. Para ver. Ay, sí, eso era. Por internet, papi, vos me pusiste la aplicación, por eso no. No, porque le toqué algo. Ahí está. Ahora pongo acá. Silenciate ahí. Aparte está la encuesta de Antonio. Para que no ¿Lo se pudiste? le genere eco, señor Ariel, quítele el sonido a uno de sus diapositivos. Asimismo, los expositores están nombrados como co-host, van a poder encender los audios en el momento que lo necesiten. No, eso lo está compartiendo. Listo. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de la exoneración e inafectación, perdón. Hoy vamos a conversar de la tributación digital y renta de fuente extranjera. Hoy nos acompaña la licenciada Wilma Camacho, el licenciado Jorge Zapata, licenciado Ariel Cusato y el doctor Carlos Rodríguez. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez para que haga la apertura de la misma. Doctor Carlos, adelante. Gracias, Andy. Buenas tardes con todos los que nos siguen hoy día en Zoom y para los que están en Facebook. Es un gusto poder participar en este fórum internacional en el cual contamos con la participación de 3 socios, 3 destacados y los socios principales de la oficina de Uruguay, la licenciada Wilma Camacho, de la oficina de Ecuador, Jorge Zapata, y el socio principal de la oficina de Argentina, Ariel Cusato. Hoy día vamos a tocar el tema de lo que vienen a ser todo el tema de aplicación de la tributación digital, donde una serie de servicios que vienen apareciendo, que los consumimos, los pagamos, y en algunas jurisdicciones ya están comenzando a ser reguladas a efectos de IVA o de IGB, como decimos acá en Perú, y del impuesto a la renta. Porque al encontrarse muchas veces fuera de la jurisdicción del país, es difícil a veces el poder cobrar un impuesto sobre los ingresos que generan, ¿no? Así que ahora arrancamos con Wilma desde Montevideo, un poco para que nos cuente cómo está Montevideo, qué cosa han hecho en los últimos tiempos el gobierno sobre estos temas, y considerando que si la memoria no me falla, tenemos gobierno nuevo desde el 2019, Wilma, o 2019 tenemos gobierno nuevo. Sí, si la memoria no me falla, sí. Y deben haber aplicado una serie de normas nuevas en todo este tiempo de la pandemia. Así que adelante, Wilma, y gracias. Le damos la palabra
a la licenciada Wilma Camacho. Ella es contadora pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Tiene estudios en Derecho y Técnica Tributaria en la Universidad de Montevideo. Tiene amplia experiencia como asesoramiento societario e impositivo a sociedades locales y extranjeras, especialización en impuestos internacionales y auditoría a empresas locales. Le damos entonces la palabra. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Montevideo tenemos 2 horas más que ustedes, así que bueno, que ahora serían las 7 de la tarde. La idea un poco cuando Carlos nos planteó la posibilidad de hacer una conferencia a raíz de ver cómo se tributan los medios digitales. Bueno, yo lo que me planteé fue algo bastante simple, pero que de alguna forma les quiero destacar las particularidades que tiene Uruguay con respecto a esta gravabilidad. Primero, bueno, obviamente que el cambio en la economía de la digital ha impactado no solo en la forma en que la gente consume, sino también en cómo se graba esa actividad, porque obviamente no es el canal tradicional al que estaban acostumbrados y de alguna forma los gobiernos han tenido que ir adaptándose para poder grabar actividades que se consumen y se desarrollan en el país, pero que realmente muchas veces son provistos por empresas extranjeras que no tienen una actividad, no tienen un lugar físico en el país para poder ser grabados. Para que tengan una idea, no sé si podemos correr la otra diapositiva. Ahí. Para que tengan una idea, Uruguay siempre tiene un criterio de fuente territorial que lo hace diferente de otros países, que graba únicamente las rentas que se desarrollan con actividad y bienes situados desde Uruguay. Entonces, eso hace que no tenga criterio de renta mundial y muchas veces es muy beneficioso para estructuras fiscales porque, bueno, la verdad es que si la sociedad uruguaya o la persona física uruguaya no realiza actividad dentro de Uruguay, no estaría gravado por la renta. Pero cuando empezó el tema de la economía digital, muchas personas físicas uruguayas o empresas usaron tecnología que venía provista por empresas del exterior, que no estaban radicadas en Uruguay. Entonces, para poder llegar a una igualdad, una equidad tributaria, como se diría, fue que pensaron en desarrollar, podemos pasar las otras, ay, fue que pensaron en desarrollar una norma que de alguna forma contemplara la gravabilidad de estos servicios que se prestan desde afuera para usuarios en Uruguay. Bueno, como le dice la diapositiva, era el criterio general que había en la renta hasta el año 2018, en donde realmente se puso una norma específica para la gravabilidad de la economía digital. Creo que Uruguay es uno de los pocos países que grava específicamente la renta de actividades digitales, y bueno, y básicamente lo que hizo fue dividir en 2 tipos de actividades. Uno que sería, teníamos que pasar a otra diapositiva, perdón, pero no estoy pudiendo pasar. ¿Tú me podrás pasar, Dani, la diapositiva? Ahí está. Bueno, ahí como ponemos en el año 2018 hubo un cambio a nivel tributario que salió un decreto donde se grava los impuestos de aplicaciones digitales. Y lo que grava es, lo que trata de cambiar esto es el aspecto espacial, la territorialidad de las rentas generadas, porque a raíz de este cambio hay rentas que no son realizadas en Uruguay que están gravadas si se cumplen determinados aspectos. La división en dos tipos de renta se hace como primer punto, como los servicios audiovisuales. Teníamos que pasar la otra diapositiva. Perdón, pero estamos ahí.
Los servicios audiovisuales que se definen como producción y distribución de películas cinematográficas, así como transmisiones audiovisuales, incluidas o realizadas a través de Internet, plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas. Este tipo de servicios audiovisuales está regulado y queda grabado, pasamos la segunda, se considera que está grabado al 100%, o sea, el 100% se considera renta de fuente uruguaya, siempre y cuando el demandante se encuentre en territorio nacional. Entonces, por ejemplo, un caso que es muy claro es Netflix. Ahora los usuarios de Netflix, o sea, Netflix tiene que pagar impuesto por los usuarios uruguayos que utilizan la parte de su servicio. ¿Qué se considera que es demandante en territorio nacional? Cuando la dirección de IP sea en Uruguay o cuando su dirección de facturación generalmente se paga con tarjeta de crédito, cuando el titular de la tarjeta de crédito es uruguayo, entonces en ese caso la renta que genera Netflix con ese usuario estaría grabada por el 100%. Y lo mismo también Spotify o alguna otra aplicación que vemos que también se utiliza mucho, y bueno, esos a partir del año 2018 en Uruguay estarían grabados. Grabados desde el punto de vista de la renta y también grabados desde el punto de vista del IVA, o sea, del impuesto al consumo, que en Uruguay es el 22%. Por otro lado, tenemos otro tipo de renta, que sería la parte de mediación e intermediación realizadas a través de Internet, que serían plataformas tecnológicas, apps o similares, ¿no? En este caso son rentas que necesitan la intervención de una app o de una plataforma tecnológica para existir. Por ejemplo, tenemos el caso de Airbnb o Uber, que en Uruguay se está usando bastante ahora, y bueno, esto fue un tema muy discutido porque obviamente en Uruguay existían los taxis y cuando vino Uber y no estuvo grabado, la competencia era muy desleal. Entonces, a raíz de la grababilidad, como que de alguna forma se quiso equiparar para que pagaran impuestos. En este caso, hay otro criterio diferente al de audiovisual. Acá lo que se determina es las dos partes. ¿tá? Si solo una parte es, si el usuario es residente en Uruguay y el prestador no es, como capaz sería el caso de Uber, que sería una sociedad extranjera y el prestador es un uruguayo, en ese caso se considera que el 50% de la renta está grabada en Uruguay. Si las dos partes son uruguayos, o sea, tenemos la aplicación y el demandante también, entonces ahí estamos, igual que en el caso anterior, grabados por el 100% de la renta. Bueno, en realidad, bastante breve, porque la idea era un poco explicarles las diferencias. Y bueno, obviamente que todavía, a pesar de que hay una norma y que se está aplicando, después tenemos todo el tema de quién paga, que bueno, que no entra en la positiva, pero es un tema importante, porque muchas veces esas aplicaciones no tienen una residencia en Uruguay, no tienen un apoderado en Uruguay, no tienen cómo cobrar, entonces se realiza por medio de retención en algunos casos y en otros casos la DGI permitió que se pudiera pagar directamente a nombre de la sociedad extranjera en Uruguay. Y bueno, y eso se hace y no necesariamente tienen que tener un apoderado en Uruguay para poder tributar. Obviamente esto fue un movimiento grande y las empresas extranjeras obviamente no fue muy bien visto porque hasta ahora no pagaban impuestos y de golpe tuvieron que pagar, hizo que la mayoría de las veces se traslade el impuesto al precio, ¿no? Que es lo que generalmente pasa. Tampoco soluciona todas las equidades porque depende qué tipo de aplicación, si se puede lograr grabar o no, o sea que de alguna forma regula el tema de la economía digital, pero no soluciona todos los problemas, ¿no? Y creo que
como decía Carlos, bueno, ¿qué pasó con el gobierno nuevo, el cambio que hay? En este aspecto, el gobierno nuevo no hizo ningún cambio. Nosotros seguimos con una norma del 2018 que es anterior al gobierno actual. Por ahora no creemos que haya un cambio real porque ya el haber grabado fue muy innovador para la economía uruguaya. Y bueno, pensamos que a medida que va avanzando todo el tema digital, es un gran desafío para los gobiernos ver qué se graba y qué no se graba. Por otro lado, muchas veces es una forma también de estructurar para empresas que están afuera. Si utilizás una sociedad uruguaya para poder tener una app o para poder tener una aplicación, tomas como que está grabado, en algunos casos no hay que cumplir con la norma y eso, pero tenemos una grababilidad del 50% frente a otros países que graban el 100%. Entonces puede ser un beneficio para algunas empresas que estructuran para un ahorro fiscal. Bueno, de mi parte es breve y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a las órdenes y bueno, me contactan y podemos ver qué dudas tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la expositora. Vamos a continuar la presentación y en este momento, perdón. Muy bien. Continuando con la exposición, le damos la palabra al licenciado Jorge Zapata. Vamos a probar el audio primero. Hola, ¿sí me pueden oír? Sí. Sí. Perfecto. Permítame que ahorita vamos a proyectar su... Bien. Continuando con la presentación, le vamos a dar la palabra al licenciado Jorge Zapata. Él es socio de Parque Rachel Ecuador, contador público autorizado en Ecuador, socio principal de JSTL, contadores, auditores y compañía, auditor independiente calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con registro, auditor independiente calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es así que le damos la palabra al contador Jorge Zapata. Adelante. Ok, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a Carlos por la invitación. Tenemos mucho gusto en participar. Felicitar a Vilma por su clara exposición, que creo que es complementaria, o nosotros vamos a complementar un poco desde el punto de vista ecuatoriano lo que ella ha mencionado. Sí, vamos a hablar del IVA en los servicios digitales. Antes de nada, quiero hacer una introducción. Los pagos de servicios en el Ecuador están gravados con el IVA, con el impuesto a la renta, prácticamente desde hace 20 años. ¿Sí? Entre ellos los servicios digitales. Dicho de otro modo, si yo contrato una página web, o el hosting en una página web, y debo realizar el pago, cuando le pago al proveedor del hosting, tengo que hacerle una retención del 25% de impuesto a la renta, que él puede reclamar cumpliendo unos ciertos requisitos. Normalmente los proveedores no hacen ningún reclamo y terminan pagando un impuesto a la renta del 25% sobre el valor del servicio. Tanto en los servicios normales, digamos que servicios de auditoría, como en los servicios digitales. ¿Sí? Entonces, impuesto a la renta ya se pagaba originalmente. ¿Qué pasó en septiembre del 2020? Se implementó lo que en diciembre del 2019 ya se había definido, que era el aplicar
el IVA a los servicios digitales. Por favor, pasemos a la siguiente página. Entonces, en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, se decidió gravar con impuesto al valor agregado a todos los servicios digitales. ¿Sí? Los servicios digitales, como los define la norma, son aquellos prestados y contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas, cualquier tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios similares. ¿Sí? Y la norma detalla qué servicios se van a gravar con IVA. Entonces, básicamente va a gravar con IVA el alojamiento de páginas web, programas informáticos, descarga de libros digitales, entre otros, mantenimiento preventivo y correctivo a distancia en forma automatizada y de programas y equipos, administración de sistemas remotos, el soporte técnico en línea, los servicios web, incluyendo publicidad en línea, servicios de software a través de descargas basadas en la nube, y la descarga de imágenes, texto, información, videos, películas de streaming, todo lo que tenga que ver con páginas web que generen este tipo de entretenimientos. Ok. También está grabado ahora con IVA la puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado automáticamente desde un ordenador. Es decir, si usted se suscribe a una página de consulta legal, por ejemplo, tiene que pagar el IVA, sea que la página sea generada en el Ecuador o la página sea generada en el exterior. Lo que interesa es quién consume el servicio, y si consume un ecuatoriano, entonces tiene que pagar el IVA sobre ese servicio. Además, están grabados, la siguiente página, si es tan amable, los servicios de clubes en línea o citas o web de citas, el servicio brindado por blogs, revistas, periódicos en línea, la provisión del servicio de Internet, la enseñanza a distancia, tipo Open English, los servicios de subasta en línea, la manipulación y cálculo de datos a través de Internet, y deja abierto para que el Servicio de Rentas Internas, nuestro SRI, defina si se va a generar a nuevos contribuyentes mediante una resolución general. Prácticamente todos estos servicios digitales están grabados con la tarifa 12% de impuesto al valor agregado. Solo lo que significa suministro de dominios y computación en la nube, cloud computing, eso está grabado con el 0% de impuesto al valor agregado. Todo lo demás paga el 12%. Ahora, la gran pregunta es cómo vamos a pagar, cómo vamos a declarar y cómo vamos a retener ese impuesto al valor agregado. En el impuesto a la renta no había problema, simplemente si usted pagaba directamente, entonces tenía que preparar lo que llamamos aquí una liquidación de compra, que es un documento que le vuelve tributario al gasto. Preparaba la liquidación de compra y con eso retenía el 25% y podía registrar como un gasto deducible. ¿Sí? Ahora, respecto del IVA, va a ser así. Entonces, una cosa que se me estaba pasando. Tal vez la siguiente página, la número 3, por favor. Ahí, justo ahí. Entonces, como les iba contando, los dominios, el suministro de dominios y la computación en la nube aplica la tarifa del 0%. ¿Sí? Para eso definieron exactamente qué es lo que va a tener tarifa 0%. El suministro de dominios, servidores hosting y la computación en nube. Entonces, como ustedes saben, para hacer una página web se requiere primero tener un dominio. En nuestro caso, healthauditores.com. Esto es el dominio. Pero ese dominio no te sirve de nada si no tienes dónde registrar y hospedar todos tus datos. Eso es el hosting. Entonces, eso también tiene una tarifa 0 de impuesto al valor agregado. Y además, si es que tienes toda tu base de datos o todos tus datos están en la red,
entonces tienes un servicio de computación en nube, que eso también aplica el 0%. Todo lo demás, Airbnb creo que se llama, todo lo que sea Uber, todo lo que tenga que ver con eso, está grabado con el 12%. Entonces, vamos al hecho imponible justo ahí, compañero. No le pase más. De hecho, me gustaría que por favor le regrese un poquito. Ahí. Ok. El hecho imponible se verifica no en el momento en que se da el servicio, sino el momento en que se paga por el servicio. ¿Sí? Normalmente cuando uno emite una factura en el Ecuador, y sé que en el resto de Latinoamérica, se genera el IVA. ¿Sí? En el momento en que genero la factura, en que emito la factura por el servicio, emito también el valor del IVA y en ese momento se está generando el impuesto. En el caso de los servicios digitales, el impuesto se genera en el momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente del no residente en el Ecuador. ¿Sí? ¿A quién se realiza el pago? Al prestador del servicio. En este momento se aplica el IVA. Como les decían antes, este impuesto se aplica para todo servicio que se preste, servicio digital que se preste a un residente en el Ecuador. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunas apps como las de delivery para la entrega de comida, reserva de viajes y alojamiento, tales como Uber Eats, Airbnb, Expedia, Booking, Despegar, ¿cuál es la que le gusta a usted de películas? Netflix, ¿sí? Open English, que prestan una serie de servicios, cada una te hace delivery de comida, Airbnb te permite contratar alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esas ahora van a pagar el 12% del IVA, ¿sí? Pero ¿sobre qué van a pagar la mayoría? Las que cobran comisión, van a pagar el IVA solo sobre la comisión, eso es lo que dice la norma. Sin embargo, algunos usuarios indican que ahora se le está cobrando sobre el valor total, inclusive cuando en algunas como Uber Eats ya cobran el IVA porque ya tienen un servicio en el Ecuador. Ellos generan el IVA, facturan con el IVA y cuando te debitan de la tarjeta de crédito también te cargan el 12% del IVA. Entonces, eso todavía tiene que ser mejorado por la autoridad tributaria para que no ocurra este doble pago del IVA, ¿no? ¿Ok? Si a alguien le interesa, con todo gusto le puedo enviar la lista de unos 180 operadores de servicios digitales que están dentro del grupo que tienen que pagar, más bien, que va a generar IVA, porque a la larga no son ellos los que pagan, vamos a ser los consumidores de esos servicios los que tenemos que pagar el IVA. O somos los que estamos pagando el IVA ya. Ok, entonces el SRI, más bien la Autoridad Tributaria Ecuatoriana en conjunto, ha definido dos opciones. Una, que haya un agente de percepción del IVA y otra, que haya un agente de retención del IVA. ¿Sí? ¿Qué es lo que sugiere el SRI? Que alguien como Netflix tranquilamente puede abrir un RUC, un Registro Único de Contribuyentes en el Ecuador, sin ningún otro objetivo más que cobrar el IVA sobre los servicios que presta y declararlo mensualmente. Ahí se convertiría en un agente de percepción. Como veo que sea poco probable que alguna de estas empresas desee inscribirse en el RUC solo para declarar el IVA, ¿sí? Más bien yo creo que más van a haber agentes de retención. ¿En qué consiste el agente de retención? Es de lo siguiente. En el Ecuador hay dos opciones: que el SRI te califique como agente de retención o que no te califique como agente de retención. Hasta el mes de agosto, tengo que contarles algunos antecedentes cada vez, ¿no? Me perdona. Hasta el mes de agosto, todas las empresas eran agentes de retención y todas las empresas y todas las personas
naturales obligadas a llevar contabilidad eran agentes de retención. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, aunque tengan una actividad económica, no tenían la obligación de hacer retención en la fuente. Todos estamos familiarizados con el concepto de retención en la fuente, así que no voy a ampliar sobre este tema. Entonces, hasta agosto o era así. Empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, agentes de retención. Y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, aunque tengan negocio, no eran agentes de retención. Resulta que a partir del mes de, más bien que en el mes de septiembre, salió una nueva normativa que aplica desde el 1 de octubre de 2020. Esta nueva normativa hace que el SRI genere catastros de contribuyentes calificados como agentes de retención. Y en ese solo si estás en ese catastro puedes hacer retenciones. Si no estás en el catastro, aunque seas una empresa, tenemos el caso de un cliente que tiene mucha operación de valores altos y no es agente de retención. Solo el SRI te puede decir si eres o no eres agente de retención. En ese caso, si eres agente de retención y pagas directamente, lo que tienes que hacer es preparar una liquidación de compra o servicio, retener en la fuente y retener el 100% del IVA y pagar el valor pendiente. Más tarde les voy a hacer un ejemplo para que quede más claro. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito o débito son agentes de retención porque la mayoría de personas lo que hace es contrata el servicio y lo que pide es que le debiten en su tarjeta de crédito. Tal vez le podrá poner en la página 5 si es tan amable, donde dice agentes de retención, justo ahí, un poquito más arriba. Ya, ahí, justo. Entonces, como les decía, los contribuyentes calificados como agentes de retención, obviamente tienen que retener el IVA. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito o débito, en el momento en que hacen el pago por cuenta de su tarjeta viente, en ese momento tienen que generar el IVA y retener y cobrarle al tarjeta viente. Empresas de seguros y reaseguros que pagan al exterior tienen que hacer la retención correspondiente. Y si algún sujeto pasivo, algún contribuyente, no ha sido designado o calificado como agente de retención o contribuyente especial, debe efectuar la correspondiente retención en la fuente del impuesto al valor agregado. Dicho de otro modo, nos hemos dado una gran vuelta para decir que todos tenemos que retener el IVA si es que el prestador del servicio digital no se ha registrado en el Registro Único de Contribuyentes en el Ecuador. ¿Sí? Tenga la bondad de avanzarle, por favor. Hasta donde dice momento de la retención. ¿Ya? Perfecto. El momento de la retención del impuesto al valor agregado en la importación de servicios digitales. En el caso de importación de servicios digitales, la retención deberá efectuarse en el momento del pago, realizado por el residente o un establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del prestador del servicio digital. O cuando el agente de retención sea una institución de sistema financiero, el estado de cuenta constituirá el comprobante de retención. Sí. La totalidad del IVA se declarará y pagará mensualmente dentro de los plazos fijados en este reglamento, es decir, usted tiene que declarar el IVA que retuvo durante el mes, lo tiene que pagar en el siguiente mes a partir del 10 de cada mes, según su número de RUC, su noveno dígito del RUC. Entonces, si mi noveno dígito es el 1, tengo que declarar el 10. Y si mi noveno dígito es del 0, tengo que declarar el 28. Y así los otros intermedios, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a hacer un ejemplo en este momento para que quede un poco más claro. Digamos que contrato Netflix, la empresa contrata Netflix y obviamente tiene que hacer el pago. ¿Cuánto pagan por Netflix? $13. Ok. La empresa contrata
el Netflix y va a pagar directamente. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que preparar una liquidación de compra o servicio. Con eso la factura de Netflix, que no es tributaria, con la liquidación de compra o servicio se vuelve tributaria. Entonces, si la empresa contrata Netflix por $12, en la liquidación de compra tiene que aumentarle el IVA, que sería el 12% de $12, tiene que aumentar 1,44. En consecuencia, la liquidación de compra asciende a $13,44. ¿Bien? Ok. De eso, ¿qué tiene que retener en la fuente? Tiene que retener el 100% del IVA, ¿sí? Y el 25% de los $12. Pero ahí va a haber un problema. Les apuesto que Netflix no va a aceptar que se le pague $9 cuando se le debía pagar 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas en el Ecuador? Tienen que absorber esa retención en la fuente. Es decir, tienen que generar una liquidación de compra o servicio que valga $15, ¿sí? Para que al hacerle la retención en la fuente al proveedor del exterior, se pueda pagarle los $12 que le corresponden. En realidad debería pagar $16. Y ahí va a poder pagar, va a generar una liquidación de compra o servicio por $16 de valor de subtotal más 1,92 de IVA. Va a tener que generar una liquidación de compra por $17,92. Retiene el 1,92 del IVA y $4 de impuesto a la renta y le paga a Netflix sus $12. ¿Sí? Eso hace que se encarezca cada vez más el servicio, pero como voy a quitarle el ejemplo de Netflix, pero si usted tiene que pagar por algún servicio de una base de datos, usted va a tener que seguir pagando. Se le hace más caro, pero va a tener que seguir trabajando con ese. ¿Sí? Esa es la una opción. La otra opción es que contrate el servicio, pero incluya como forma de pago una tarjeta de crédito. En ese momento, si incluyo como forma de pago una tarjeta de crédito, entonces el que se encarga de todo este proceso es el emisor de la tarjeta de crédito. Entonces lo único que va a hacer es decir, yo tengo que pagarle $12 a Netflix, le voy a aumentar 1,44 que es el IVA, y le voy a retener ese 1,44 o le voy a cobrar ese 1,44 al tarjetaviente y a Netflix le pago sus $12. ¿Sí? ¿Qué pasaría si una empresa, un proveedor de servicios ¿qué pasaría si un proveedor de servicios digitales tiene el deseo de crear un registro único de contribuyentes que solo le sirve para declarar el IVA? Entonces, el proveedor del servicio se convierte en contribuyente en ese momento. Percibe el IVA, cobra $12 del servicio más 1,44 del IVA y al final del mes acumula eso y prepara una declaración. ¿Sí? Por favor, ¿le puede poner en la página 7? Gracias. Donde dice procedimiento simplificado para declarar y pagar el IVA. Entonces, este proveedor de servicios, que no es que creó una sucursal en el Ecuador, simplemente se registró en el Servicio de Rentas Internas para poder percibir el IVA. Una vez que ha hecho eso, se inscribió en el Registro Único de Contribuyentes, se generó una clave. Esto no implica que el prestador de servicios digitales sea residente por sí solo, no ha constituido un establecimiento permanente en el Ecuador. Pero es un agente de percepción del IVA. Este agente de percepción del IVA tiene hasta el 15 del siguiente mes para hacer la declaración de todo el IVA que ha recaudado.
¿sí? Prepara la declaración, la presenta digitalmente a través de la página web del SRI, y una vez que presenta la declaración, debe pagar el impuesto a través de una transferencia del valor adeudado a la cuenta del SRI en el Banco Central. ¿Sí? Ahora, adicionalmente, el agente de percepción debe enviar un mail al Servicio de Rentas Internas, a un mail de recaudación indicando: señores, acabo de pagar el impuesto, estamos en octubre, acabo de pagar el impuesto del mes de septiembre, por favor verifique. ¿Sí? Y se acabaría el lío. ¿Qué pasa si es que este prestador de servicios no presenta la declaración? Tiene que presentar la declaración pagando el impuesto, el interés, que es el 0.75% por cada mes, y la multa del 3% por cada mes. Por eso digo que no veo que algún prestador de servicios va a convertirse en receptor del IVA, no se va a nacionalizar, no va a generar esta inscripción en el RUC, porque es simplemente aumentarse una tarea y generarse la posibilidad de pagar multas de intereses si es que no se cumplen todos los procedimientos a tiempo. ¿Sí? Infracciones y distracciones, un poco ya les conté. Si no se presenta la declaración, la falta de presentación por parte del agente de percepción de una o más declaraciones, sean o no consecutivas, dentro del trimestre que comprende la actualización del catastro, será sancionada con la suspensión o cancelación del RUC según corresponda. ¿Sí? Cada 3 meses el SRI, es decir, en el mes de abril, julio, octubre y enero, va a emitir un catastro de prestadores de servicio que han decidido convertirse en agentes de percepción. ¿Sí? Entonces, lo que hará el SRI es eliminarle de ese catastro y el proveedor podrá seguir vendiendo con su tarjeta de crédito, ¿no? Con la tarjeta de crédito del consumidor. ¿Sí? Eso es básicamente lo que ha ocurrido y espero que les haya servido, les haya sido interesante más bien, y cualquier pregunta con todo gusto. Damos las gracias Obviamente. al expositor, licenciado Jorge Zapata. Continuando con la presentación, le damos la palabra al licenciado Ariel, quien va a realizar su presentación. El licenciado Ariel es contador, tiene amplia experiencia en el país de Argentina, que representa el día de hoy. Desde el año 2003 es socio del grupo FI Argentina, Parker Russell Argentina, de la misma que ha aplicado conocimientos adquiridos en desarrollo de asesoramiento fiscal de empresas, estructuración de operaciones, especialización de asesoramiento a bancos, empresas de seguro, fideicomisos. Adicionalmente, ha participado en el asesoramiento de diversos proyectos y negocios de Internet y FinTech y asesoramiento de negocios de emprendedores en las mencionadas actividades. Es así que le damos la palabra al expositor Ariel Cusato. Adelante, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes a todos, acá en Argentina, buenas noches. Gracias, Carlos, por la invitación y por la exposición de Jorge y Vilma. A ver, la idea es exponer un poquitito cómo es la situación argentina en torno a las normas que regulan el tratamiento de los negocios digitales en todas sus vertientes, ¿no? Que son innumerables, digamos, ¿no? Diría casi infinitas, ¿no? A ver, ha habido en los últimos años, como todos sabemos, una evolución de los negocios muy acelerada, muy acelerada. Recuerdo
creo que todos deben tener la misma experiencia, ¿no? Recuerdo año 97, yo empezaba con mis primeros pasos como contador. Comencé a trabajar en un Big Four, recuerdo, había una sola computadora para todo el estudio, no había red, no había internet, no había prácticamente, no había correo electrónico, ¿no? Por supuesto, y a los pocos años, diría a los 3, 4 años, obviamente, había habido una revolución de todo lo que es el mundo. Ariel, discúlpame. Ariel, ¿estás hablando de 1800 o ya en 1900? No, 1997, digamos, ¿no? Ok. Recuerdo. Hace 20 y pico de años, entonces. Yo le cuento a veces a mis hijos, y ellos no lo pueden creer, digamos, ¿no? Obviamente, es decir, claro. Digo, la evolución de esto fue brutal, en poco tiempo explotó. Tremenda. Yo recuerdo en ese momento se había armado en este estudio un comité especial que era justamente para analizar toda la normativa argentina de la regulación de negocios digitales, mejor dicho, la regulación argentina de las normas en general y cómo impactaba toda la evolución potencial que en ese momento, cuando uno decía, bueno, voy a comprar algo, me va a llegar, suponía que era una cosa, ¿no? Improbable que pasara, pero bueno, la idea fue crear ese comité especial para hacer todo un análisis y tomar criterios y definiciones fiscales con las normas que existían en ese momento, que por supuesto no habían todavía tenido una previsión normativa en torno a esa evidente evolución tecnológica, ¿no? A ver, y bueno, por supuesto, que fuimos viendo en los últimos años, lo que ahí detallo un poquito, ¿no? En todo el desarrollo de negocios, un contraste entre, una expansión o intercambio de bienes, digamos, en el pasado, ¿qué pasaba? Había prácticamente todo el comercio era de bienes tangibles. Por supuesto, hoy en día, en todo tipo de negocio, el componente intangible en todas sus formas, uso de software, cesión de intangibles, cesión de uso de una plataforma, app, lo que se nos ocurra, obviamente es lo preponderante, ¿no? En toda estructuración, digamos, ¿no? Y en toda, digamos, desarrollo de negocios de cualquier tipo, ¿no? Por supuesto, digamos, actualmente en todo tipo de negocio tecnológico, como comentaba, me ha tocado participar en muchos, ¿no? En su creación, digamos, ¿no? Diseño y expansión, digamos, territorial. ¿Por qué? Porque Argentina es un país de muchos emprendedores a nivel tecnológico, digamos, ¿no? A ver, ahí salió Mercado Libre, ¿no? De ahí salió Mercado Libre y otras más. De remate.com. De remate. Digamos, ¿no? La de viajes también ha salido de por ahí, hay una de viajes también, partió de Expedia, creo. Otra más, no recuerdo. Despegar nació de ahí. Claro, sí, Despegar. Y son todos casos de creaciones, digamos, bueno, de emprendedores argentinos, ¿no? Que dieron origen a esa idea tecnológica y bueno, en muchos casos me tocó participar activamente, ¿no? Entonces, como comentaba, una característica adicional de todos esos tipos de negocios es que las operaciones intercompany son, digamos, tuvieron habituales. Un crecimiento muy significativo. Hace muchos años las empresas se creaban en cada lugar, operaban en cada país y ahí terminaba, digamos, si se quiere, digamos, ¿no? El tipo de trabajo. Hoy en día, por este tipo de empresa, que se caracteriza muchas veces por tener un centro único de operaciones y todo lo demás, y por tener, obviamente, los intangibles también localizados en determinadas jurisdicciones, y todo eso genera, por definición, lo que ahí detallo, ¿no? Como un crecimiento exponencial de las operaciones intercompany, ¿no? A diferencia de antes que no existían. Por supuesto, antes todos los negocios eran en un país determinado. Hoy en día cualquiera de estas empresas, cuando se crea o se piensa, el primer paso, digamos, ya diseñar en qué países van a trabajar, ¿no? Con lo cual ahí también existe una extensión territorial, ¿no? Evidente, digamos, ¿no? Que anteriormente no existía. Por supuesto, otra diferencia de evolución. Antes todos los negocios requerían crear la empresa,
crear el departamento de tecnología, de administración, de ventas, de todo lo que se nos ocurra, de cobranza. Hoy en día la presencia física, digamos, ¿no? en una determinada jurisdicción para poder operar no es necesaria, ¿no? Y por último, bueno, obviamente esto que generó también lo que podemos llamar una competencia fiscal, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito, que es, a ver, todas estas evoluciones que estamos hablando generan toda una incertidumbre de qué jurisdicción corresponde que grave un determinado hecho, ¿no? Especialmente en el impuesto a la renta. Y por supuesto se generan pretensiones de cada fisco, de cada estado, mejor dicho, de atraer la mayor parte de la imposición, digamos, posible, ¿no? A ver, todo esto que es una clara evolución de los negocios, a ver, lo que uno esperaría es que tenga un acompañamiento normativo, ¿no? Me acuerdo en esas reuniones pensábamos, bueno, se debería establecer gravabilidad por tal criterio, tal otro, definición de REN, digamos, de fuente, de una y otra forma, y la verdad que lo que existió, al menos en Argentina, y en especial en la parte de fuente, fue una desvinculación total de la evolución normativa con respecto a la evolución de los negocios, ¿no? Esto, la verdad que genera un sinnúmero de problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que uno le toca analizar en una estructuración de este tipo de negocios, a ver, se enfrenta con grises en todos los aspectos que uno se puede imaginar, ¿no? Y bueno, y esos grises obviamente, como siempre pasa, ¿no? Son ocupados por las empresas con intención obviamente de tratar de usufructuar la mayor cantidad de beneficios, ¿no? A partir de esos grises, es decir, buscar la forma de que ese gris se transforme en una eficiencia impositiva máxima y bueno, obviamente los fiscos buscando, contrarrestar esa búsqueda de eficiencia por parte, ¿no? de las empresas. Es muy común, no es un tema que vamos a hablar o desarrollar, está ahí en un par de filminas en la presentación, pero bueno, nos ha pasado a todos en la actividad profesional, viene cualquier empresa con un desarrollo tecnológico, obviamente, y también tenemos casos, ¿no? de empresas muy grandes que cuando ya uno ve dónde están localizadas y de dónde emiten su facturación, es desde jurisdicciones muchas veces de escasa, nula tributación. Y bueno, y eso que genera, digamos, ¿no? de parte de los fiscos y de parte de los estados, obviamente, un sinnúmero de normas tratando de contrarrestar toda esa, digamos, ¿no? ese accionar, digamos, ¿no? de las empresas. Podemos pasar a la siguiente, no sé, a la siguiente, a la tercera filmina, si puede ser. Bueno, ahí lo que exponemos de manera muy cortita y resumida es esto que comentaba, que se contrapone, digamos, ¿no? la búsqueda de vehículos para canalizar este tipo de operaciones con baja tributación o tributación acotada con las medidas que toman los estados, ¿no? Es decir, los estados en general, ahí detallo alguna medida, es decir, por eso establecen normas de transparencia fiscal, ¿no? Para evitar que esa situación genere un abocamiento de bases imponibles. Obviamente se sujeta a análisis de precio de transferencia, digamos, ¿no? Operaciones con jurisdicciones de baja y nula tributación. En Argentina existe una presunción de incremento patrimonial no justificado para todo tipo de fondos que vienen de países de baja y nula tributación, donde se obliga, digamos, a tributar en caso de que vengan fondos de esas jurisdicciones por cualquier motivo. Incremento de tasas de withholding tax, de retención de la fuente para vinculaciones con ese tipo de empresa, y regímenes de intercambio de información con ese tipo de jurisdicciones, ¿sí? A ver, de vuelta, esta evolución de los negocios y falta de evolución normativa, como comentaba, genera situaciones problemáticas, y la idea es abordar en esta presentación exclusivamente la definición del tema de fuente, ¿no? Que es un tema que es aplicable, lo vamos a ver con la óptica argentina, pero que es aplicable a todos los países, ¿no? Todos los países,
ha comentado ya Vilma la parte de Uruguay, Jorge muy claramente también, los dos la parte de Ecuador. Todos los países tienen una necesidad, ¿no?, de definir la fuente de las rentas que se generan. Pasamos a la filmina. Perdón. A la filmina número 6, ¿sí? A ver, esta necesidad de definir la fuente de la renta tiene, por supuesto, efectos sustanciales en la tributación, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina, el hecho de que, tanto para la parte de prestación de servicio por parte de empresas argentinas al exterior, o para el pago de servicios al exterior. Es decir, por ejemplo, si Argentina realiza un pago a una empresa del exterior, si esa renta califica como renta de fuente extranjera, no lleva retención en la fuente, no lleva withholding tax. En cambio, si califica como una renta de fuente argentina, digamos, es un pago que tiene withholding tax, retención en la fuente de impuesto a las ganancias, ¿sí? Y de la misma forma, una empresa argentina que presta servicios digitales, en este caso a empresas del exterior, si cuando presta el servicio recibe una cobranza y esa cobranza tiene una retención en la fuente por parte del Estado de un país extranjero, según sea una renta de fuente argentina o fuente extranjera, puede o no computar ese withholding tax, ¿sí? Entonces, esta temática es una temática fundamental. Y a ver, y en los negocios, obviamente, digitales, hay en diversos países y legislaciones una diversidad de formas de establecer la fuente. Hay detalle alguna por el territorio donde se realiza la actividad, por el lugar de prestación de servicio, el lugar de utilización económica del servicio, el lugar donde está el IP, el lugar donde está el que consume, el lugar, digamos, ¿no? Es decir, es de una diversidad enorme. Y la verdad que esa diversidad y diferencia de cada estado también genera situaciones no solo de potenciales ahuecamientos de base, sino también de doble tributación, ¿no? Porque como comentaba Vilma, no sé, Uruguay va a gravar por impuesto a la renta un determinado servicio digital. Ahora, seguramente la empresa en la jurisdicción donde se encuentre también tributa impuesto a la renta, ¿no?, sobre ese servicio digital. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Es primero comentarles un poquito cómo es la regla de fuente en Argentina y después repasar algunos casos concretos que nos ha tocado, me ha tocado particularmente analizar, ver y trabajar en la actividad profesional, ¿no?, de definición de fuente en servicios digitales. A ver, Argentina tiene un criterio de renta mundial, a diferencia de Uruguay, es decir, grava las rentas de fuente argentina y fuente extranjera. Y en lo que es en particular la definición de fuente para pagos a sujetos del exterior, tiene una definición, ya les digo, muy general, para nada, digamos, ¿no?, se ocupa de los negocios digitales, y establece lo siguiente: dice que todo servicio prestado en el exterior que no califique como asesoramiento o recomendación es una renta de fuente extranjera y no lleva retención de impuesto en la fuente, no, retención de impuesto a la ganancia en la fuente. Toda renta, todo pago, perdón, al exterior de un servicio que se presta al exterior y califica como asesoramiento y recomendación, califica como una renta de fuente argentina y lleva withholding tax, retención de impuesto a la renta. Y después, todo tipo de servicio prestado en Argentina es un servicio que se considera de fuente argentina sujeto a withholding tax. Y por último, todo lo que es, todo lo que es un licenciamiento de cualquier tipo de intangible, del que fuere, digamos, ¿no?, que se utilice económicamente en Argentina, califica como una renta de fuente argentina sujeta a withholding tax. Es decir, resumiendo, en los servicios que no sean un licenciamiento, lo que define básicamente la fuente es el lugar donde se presta, ¿sí?, excepto que sea un servicio que implique una recomendación o asesoramiento, y todo lo que es licenciamiento, la definición está dada por el lugar donde se utiliza el intangible que se licencia, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina.
Aquí detallamos algunos. A ver, Argentina, ¿qué establece para estos supuestos generales de retención en la fuente? Establece presunciones de ganancia neta a las cuales se le aplica la alícuota general de impuesto a la ganancia del 35% y dan la retención efectiva de impuesto a la renta que se realiza al sujeto del exterior. Detallamos acá distintas tasas efectivas de retención de impuesto a la renta que justamente se originan a partir de la presunción de ganancia neta multiplicada por la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Sí? No las detallamos para no perder tiempo y no hacer tan extensa la presentación, y pasamos a la siguiente filmina. Bueno, en esta filmina lo que tratamos de exponer es situaciones concretas, es decir, a ver, de vuelta, como les comenté, la definición de fuente es una definición de hace 60 años, ¿no? De la ley de impuestos a las ganancias argentina, sin una evolución, digamos, ¿no? Acorde a la evolución de los negocios, y bueno, y ante esa situación, obviamente, los negocios fueron avanzando y existe necesidad de definición de fuente para casos concretos que se nos presentan. Casi todas estas situaciones de definición de fuente son definidas por casos de jurisprudencia administrativa, opiniones del fisco, o bien casos de jurisprudencia judicial, ¿no? Es decir, casos de discusiones entre el fisco y el contribuyente, donde se fueron definiendo determinado tipo de criterios. Y mucho por definición de la actividad profesional, ¿no? Es decir, operaciones que se presentan y que hay que definir un criterio de fuente con la normativa existente. A ver, detallo situaciones concretas que son diferentes, creo, de muchas de las que exponía Jorge. Por ejemplo, en lo que es el hosting de servidores, que contrata una empresa argentina en el exterior, claramente es un servicio de fuente extranjera, es una renta de fuente extranjera que se le paga al sujeto del exterior y que no lleva withholding tax. ¿Por qué? Porque es un servicio que está prestado en el exterior, íntegramente, no implica un licenciamiento de ningún tipo. En general es poner, digamos, establecer los servidores, muchas veces con aspecto físico de hardware, aparte de la parte de software. Y bueno, y no siendo un licenciamiento, y no tiene que haber un licenciamiento, ¿no? Para que sea de esta forma que lo comento, es un concepto muy común en toda empresa informática y eso no es un concepto que califique como renta de fuente argentina para Argentina. Lo mismo con los servicios de nube, es decir, esos servicios de hosteo, de información y plataformas, digamos, en el exterior. Eso ha habido un antecedente de jurisprudencia administrativa que ha avalado que eso tiene la naturaleza de una renta de fuente extranjera y consecuentemente no sujeta a retención de impuesto a la renta, por el mismo motivo, porque se considera que es un servicio prestado en el exterior que no califica como asesoramiento y recomendación y tampoco como un licenciamiento de uso, ¿sí? Y después quería mencionar dos casos más que son muy comunes. Todas las empresas de tipo digital obviamente tienen un concepto que debe existir en todos los países, que es los pagos a Google. En la vertiente, digamos, ¿no? de la prestación de servicios de publicidad por parte de Google. Por supuesto, en muchos países, Argentina se ha terminado estableciendo Google como una empresa local, pero también existen pagos al exterior. Y este es posiblemente un concepto que genera más controversia en la definición de fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos formas de verse. Yo tengo en esto una opinión propia, profesional, y que he considerado siempre, que es que más allá de que la empresa está en el exterior y que su plataforma está en el exterior y que uno le paga este servicio de publicidad y de clics al exterior, y que puede acceder cualquier persona de cualquier parte del mundo a esa publicidad que uno paga, en general la forma que tiene es una forma de clic, digamos, de pago por clics, ¿no?
y en general se paga por los clics que se realizan en el país, y eso, en mi opinión, genera una renta de fuente argentina, sujeta a retención de impuestos a la renta, ¿sí? No obstante eso, hay también opiniones que consideran que el servicio consiste solamente en generar la plataforma, en colgar, por llamar de alguna forma, la publicidad, y después, bueno, que cada uno, cada destinatario de esa publicidad pueda acceder a la misma, pero siendo el servicio solamente generar la plataforma, no se puede argumentar que es un concepto que no lleva withholding tax. Vean lo loco de esto, un poquito más abajo detallamos una situación de Facebook, digo que también esquematiza un poquito estas dudas interpretativas, ¿no? Que existen aquí en Argentina y supongo que también en muchos países, ¿no? Que me tocó ver también este tema de estructuración de este tipo de operaciones regionales en muchos países. Facebook también obviamente presta un servicio, ¿no? Que lo podemos llamar, y lo ha llamado el fisco argentino, de publicidad digital, que en la práctica es lo mismo, la empresa le paga a Facebook un honorario, un fee, o un servicio de publicidad que consiste en que promocione, digamos, ¿no? la actividad o página de la empresa, que es algo muy, pero muy similar a lo que comenté de Google, ¿no? Al Google AdWords. Este tema, digamos, fue tratado por el fisco argentino en la resolución que ahí detallo, que es la 54 del año 2018, en la cual el fisco argentino concluye que, siendo Facebook una empresa de Irlanda, ¿no? Acá volvemos al primer tema, ¿no? La localización de las empresas donde, digamos, desde la cual prestan este tipo de servicio, pero siendo una empresa de Irlanda, ¿qué concluyó el fisco? Lo que dijo fue, bueno, es una empresa de Irlanda que tiene su plataforma en Irlanda, que la administra en Irlanda, y el servicio se limita a lo que recién comenté, que era la otra forma interpretativa, a ver, colgar de alguna forma la publicidad en esa plataforma para que puedan acceder de cualquier parte del mundo a la misma. Y por ese motivo es un servicio prestado en el exterior que, al no calificar como asesoramiento, ni recomendación, ni licenciamiento de un intangible, es una renta de fuente extranjera y no lleva retención. A ver, obviamente las empresas, ante la existencia de este dictamen, adoptaron ese criterio. En la actividad profesional me tocó, con todas las empresas que me tocó ver el tema, me tocó explicarles que mi opinión no era esa desde el primer momento, que no era lo que me parecía, digamos, lo que consideraba que esa debería ser la definición de fuente para ese tipo de servicio, pero las empresas obviamente adoptaron ese criterio porque existió una opinión del fisco muy concreta y específica, ¿no? En relación a esto. A ver, hace aproximadamente un mes, es decir, pasa rápido el tiempo, perdón, un par de meses, 21 de agosto del 2020, el fisco argentino emite una opinión dejando sin efecto justamente la opinión que había difundido relacionada con el tratamiento de la publicidad digital, ¿sí? Y ahí detallo, digamos, ¿no? Un poquito, pero no me explayo para no hacer muy largo el tema. Lo que termina diciendo que esto es una renta de fuente argentina y que lleva retención de impuesto a las ganancias en la fuente, en mi opinión también de manera incorrecta en cuanto a la presunción de ganancia neta que consideró, pero bueno, en lo que es nuestro tema, digamos, ¿no? De definición de fuente, fíjense, ¿no? Revirtió la opinión que existía anteriormente, ¿no? Esto esquematiza un poquito la real, digamos, ¿no? Nueva evolución normativa, ¿no? E incertidumbre que se genera, ¿no? En estos temas. Porque el propio fisco, digamos, ¿no? En 2 años opinó directamente lo contrario, ¿no? Sobre una temática idéntica. Y después, por último, quería mencionar también una situación de un dictamen que existe hace muchos años en Argentina,
vinculado al servicio de Netflix y también la definición de fuente. Esto me tocó verlo también en un caso que tuve por la actividad profesional. Y la verdad que es un dictamen que tiene una riqueza técnica, no puedo decir pocas veces vista, pero digamos, ¿no? que la verdad que es un análisis muy objetivo del criterio de fuente. Y la verdad que es muy, muy recomendable verlo y leerlo porque es, ya les digo, muy, pero muy rico técnicamente, ¿no? A ver, ¿en qué se enmarca este dictamen? Yo asesoro, digamos, ¿no? Empresas administradoras de tarjetas de crédito aquí en Argentina. Hace muchos años hubo una iniciativa del fisco argentino de considerar que los pagos que hacían las tarjetas o los bancos correspondientes, digamos, ¿no? Vinculados al servicio de Facebook estaba sujeto a withholding tax. Eso generó, como comentaba, una iniciativa de un órgano de fiscalización del fisco argentino que le hizo una consulta interna al departamento técnico de la FIP, consultándole justamente si los giros que se hacían de todo lo recaudado por servicios de Netflix llevaba retención de impuesto a la renta y withholding tax. Por supuesto, el área de fiscalización, ¿no? Por un sentido, por supuesto, recaudatorio, consideraba que eso llevaba retención de impuesto a la renta a la tasa del 31,5%, una presunción de ganancia neta del 90%, que por la aplicación de la alícuota general generaba esa tasa de retención. El departamento técnico de la FIP, la dirección de asesoría técnica, consideró que eso también llevaba retención, y después tuvo intervención un departamento especial para analizar el tema, que fue el que dio origen a este dictamen que les comento. Y a ver, ¿qué termina concluyendo el dictamen? El dictamen termina concluyendo lo siguiente. Vuelvo a cómo funciona, ¿no? la regla de fuente en Argentina. Un servicio prestado en Argentina que no es licenciamiento, un servicio prestado exclusivamente en el exterior, que no implica un licenciamiento de un intangible, Argentina lo considera una renta que no lleva withholding tax. En cambio, un licenciamiento prestado, digamos, desde el exterior y utilizado en Argentina, lleva withholding tax. ¿Qué termina diciendo el dictamen? El dictamen termina diciendo, bueno, Netflix claramente es una plataforma, en ese momento no se podían descargar, es un dictamen viejo, ¿no? Del año 2015, no se podían descargar películas, ¿no? Era solo verlas. Entonces termina diciendo, bueno, Netflix es una plataforma que se crea en el exterior, que se administra en el exterior, que pasa a ser como un catálogo de películas que la empresa crea, al cual los usuarios pueden acceder de manera libre y tener el derecho de ver los contenidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El usuario paga un fee que es único, mensual, que no depende de cuántas películas vea, ¿sí? Con lo cual, ¿qué termina concluyendo? Termina diciendo, bueno, teniendo en cuenta que la forma de pago es un pago mensual que retribuye como servicio una obligación de hacer en términos jurídicos por parte de Netflix, que consiste justamente en poner a disposición en catálogo, y teniendo en cuenta que ese pago es mensual y que no depende de la cantidad de películas que vea y que de hecho tiene que pagar igual aunque no vea ninguna, queda revelado y evidenciado que justamente el servicio consiste en poner a disposición la plataforma y cobrar un fee o una membresía por poner a disposición esa plataforma. Y consecuentemente, por ese motivo es un servicio prestado en el exterior que no lleva retención de impuesto a la renta. Y a ver, y no esquiva el tema de que existe en este caso, ¿no? Contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, ¿no? Como las películas. Porque fíjense en que si esto calificara como una cesión de derechos de uso o de reproducción, eso llevaría retención de impuesto a la renta. Pero ¿qué termina diciendo? Dice, no, aunque eso, digamos, tenemos conciencia de que existe,
teniendo en cuenta que la persona paga, exista o no uso digamos, de la plataforma, queda revelado que eso es algo totalmente secundario en la prestación. Es decir, la protección de derechos intelectuales es algo que tiene Netflix en el exterior, pero la persona no hace más que pagar un fee mensual que retribuye una preparación de una plataforma, mantenimiento de la plataforma y puesta a disposición de catálogos. Y que de hecho, bueno, perdón, agrego algo más, también pondera que cuando quiere Netflix puede sacar o dejar los contenidos que quiera, y eso revela que no existe un licenciamiento de uso de contenido, ¿sí? Así que bueno, creo que me extendí más de los 15, 20 minutos que tenía, y perdón por eso, pero bueno, esa fue toda la exposición. Gracias, Ariel. Continuando con la presentación. Bien, permítame. Bien, continuando con la presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Él es abogado con estudios de maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, amplia experiencia en áreas tributarias, fiscal, comercial, societaria y de empresas en crisis, contribuyendo con el asesoramiento de empresas, siendo uno de los dominios tributario y en fiscalidad internacional. Socio principal de Parque Racing en Perú. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, gracias igual a Ariel, a Wilma y a Jorge por su participación hoy día. El tema de tributación digital se ha convertido en un dolor de cabeza para los estados, como ya lo explicó Ariel. Ya los estados han definido en algunos lados, han dado interpretaciones que tienen la finalidad de ser básicamente recaudatorias, y en muchos casos le trasladan al contribuyente la responsabilidad de efectuar la retención de impuestos. En el Perú, esos temas todavía no están siendo legislados. Hay otro tipo de legislación que tenemos acá, que lo voy a pasar un poco a comentarlo, que es, actualmente existen dos sistemas. El sistema de una operación comercial tradicional, que es proveedor, productor, un intermediario, un minorista, un consumidor final, o un consumidor que pueda pedir por un tipo de aplicación, que todo lo hace con un banco. Esa es la forma tradicional que se trabaja, es me depositas en el banco, haces mi transferencia y sobre eso yo te pago, te entrego los comprobantes y te envío el producto. Hoy en día tenemos un sistema por el cual se usa una plataforma o un sistema de pago. Yo envío un producto y lo recibo. En este caso, en el e-commerce, que puede ser bienes o servicios, no se da la posibilidad de utilizar un banco. Yo utilizo una plataforma, ahí mismo cancelo y efectúo los pagos correspondientes. La siguiente, por favor. La norma en el Perú que regula el tema de la tributación a nivel de renta de fuente extranjera cuando se usa algún tipo de sistema digital o de cómputo, rige desde el 2007. En 2007 ya la administración tributaria, había una modificación que se hizo a la ley de impuesto a la renta, estableció que todos los servicios digitales donde se use internet, extranet y cualquier tipo de plataforma, mientras que el servicio sea consumido en el Perú, va a estar afecto a una retención del 30% de impuesto a la renta, incluyendo mantenimiento de software, hosting, banner, software, cualquier tipo de utilización. Es una definición bastante amplia que, si bien con el tiempo han aparecido nuevos sistemas, o como decía Ariel, nuevos emprendimientos, de una u otra forma esta definición, al ser tan amplia, los tiene de una u otra forma cubiertos. No en todos los sentidos, pero la gran mayoría los tiene. Lo que no está, esa norma no se ha puesto y no hay una definición clara que nos permita entender qué es un bien digital. Así como Ariel hablaba de un intangible, en el Perú los intangibles, como pueden ser marcas, derechos, etcétera, etcétera, esos
sí tienen una definición, pero el bien digital no existe una definición. Por lo tanto, al no haber una definición, no hay cómo grabarlo. Y únicamente se estipula que es cuando es aplicado o prestado por empresas, de forma tal que la persona natural o la persona física es la que sale fuera del campo de aplicación de la norma. Con relación al IGB o al IVA, igual todos los bienes, toda la venta de bienes muebles, perdón, bienes corpóreos, bienes signo distintivo, de hecho de llave, documentos, va a tener siempre un IVA. En el caso de servicios que sean realizados en el Perú por empresas no domiciliadas, también va a haber un IVA. Cuando el sujeto prestador del servicio sea un no domiciliado y el que consume el servicio está ubicado en el país y el servicio se consume en Perú, ahí igualmente va a haber un IVA adicional al impuesto a la renta, o puede que no haya impuesto a la renta. La siguiente, por favor. Como bien decíamos hace un rato, estos impuestos están fundamentalmente dirigidos para las empresas, no tanto para las personas naturales. Es decir, cuando una persona natural presta un servicio a alguien de fuera o alguien de fuera a la persona natural de aquí, la forma de retención no es muy clara la forma como uno puede utilizar o efectuar la retención. Porque para nosotros que tenemos rentas de trabajo o de capital, no podemos deducir como costo, como gasto, ese servicio que me hayan brindado o que yo estoy pagando y que sea necesario para la realización de mis labores, si es que no soy una empresa. Por lo tanto, si pago un IVA y pago un impuesto a la renta, al final esto no me es de utilización para la deducción de mi impuesto a la renta o impuesto a las ganancias que yo efectúe a fin de año o todos los marzos. En cambio, cuando es una persona jurídica, sí tengo derecho a todos estos beneficios. No existe una definición, como hablábamos, lo que son bienes o servicios digitales, con las operaciones que se utilicen vía plataforma para efectuar transacción de bienes o servicios tradicionales. Esa definición aún no está. Si bien hay un proyecto de ley presentado en este Congreso, eso debe verse posiblemente antes de diciembre, o si llegamos al próximo año, en la próxima legislatura, podría verse este tema, y si es que hay algún interés político de alguno, de más de un grupo del Congreso en impulsar y que se regule esta norma para poder generar recaudación para el país. Dale la siguiente, por favor. Este es el proyecto de ley que estábamos comentando hace un rato. Aquí ya incluyen a las personas naturales, tanto a la persona natural como a la persona jurídica, para lo que vendría a ser el IGB por servicios de plataforma. Como mencionaba Ariel hace un rato, acá Netflix, igual se hace un pago, o como decía Jorge y como decía Wilma, se carga la tarjeta y por ahí se paga. Nosotros simplemente recibimos un valor en el estado de cuenta que dice el valor es tanto, de la empresa tal, pero no hay una forma de cómo pueda ser fiscalizado, salvo que le trasladen la obligación, como dice el proyecto, a los bancos. Los bancos lo que deberían hacer es retener una parte de ese tributo, o simplemente de ese pago que yo haga, adicionarle el IVA y sobre eso cargarlo a la tarjeta para que de eso, con ese valor, se pueda pagar al Estado el IVA que corresponda. El tema está en que cuando se utiliza una plataforma que no está en el Perú, no hay forma de cómo poder encontrar o identificar al sujeto domiciliado, porque cuando se hacen estas estructuras, este tipo de servicios, las empresas tienen el hosting por un lado, el servidor por otro, y ellos reciben los ingresos en un tercer país y los propietarios están en un cuarto país. Entonces, ahí es donde hay ese tipo de limitaciones. Y lo otro que pasa cuando se utilizan bancos del exterior. Ahí
los bancos locales no tienen forma de obligar o de efectuar algún tipo de manejo operativo para poder manejar o poder efectuar la retención del IGB y cumplir con abonar al fisco, ¿no? Creo que eso es todo de mí. Bueno, renta fuente peruana se entiende para todo aquel contribuyente, cualquier persona física o natural que tributa en el Perú. Acá en el Perú también se tributa sobre renta de fuente mundial, y para las personas extranjeras que tengan su domicilio en el Perú, van a tributar como sujetos no domiciliados y como sujetos que tributarán sobre su renta de fuente mundial. Y en el caso del sujeto no domiciliado, solo se tributa sobre las rentas que se perciben en Perú y que son reconocidas por la ley de renta, ¿no? En el caso de renta de fuente extranjera, son las rentas que se consideran a las rentas. Si soy una empresa domiciliada en el exterior, se realiza por cualquier tipo de ingreso que yo perciba de una actividad que se realice en el Perú y que sea trasladada a mi cuenta bancaria de mi empresa que quede en el exterior, no importa que el trabajo haya sido prestado en el Perú por personas peruanas o por personas no domiciliadas que concurren a brindar el servicio. Y en el caso de los servicios digitales, cuando el servicio es utilizado económicamente en el Perú, ahí se considera una renta de fuente peruana. Y en algún caso habría que analizar si aquí estamos ante una retención de renta o solamente hay el pago del IVA. O en ambos casos, si es que cabe esa posibilidad. La siguiente. No, con eso habríamos terminado, Dani. Muchas gracias, doctor Carlos. Tenemos algunas preguntas para los expositores. La primera consulta viene de uno de los participantes que nos pregunta si existe algún tipo de convenio entre Perú y Ecuador si es que yo exporto una aplicación del celular. Le damos la palabra. ¿Contestas tú, Carlos, o contesto yo? Dale, Jorge. A ver, todos los pagos que se hacen de Ecuador al Perú se enmarcan dentro del Acuerdo de Cartagena y en consecuencia no tienen retención en la fuente porque se aplica el convenio de doble tributación del Acuerdo de Cartagena. Sí, Dani, yo quiero hacer algunos comentarios y algunas inquietudes que han surgido de la exposición que han tenido Jorge, Ariel y Wilma. Y quería comenzar con Wilma. De lo que has estado comentando, Wilma, ¿cuál es el procedimiento que se ha establecido? Si bien Jorge ya lo comentó un poco, que los bancos van a efectuar la retención, ese tipo de cosas, acá, ustedes en Uruguay, ¿cuál es el procedimiento que se ha establecido para poder efectuar la retención, ya sea de renta o pagar el IVA que corresponda? Si es que hay algo, porque si no al final se convierte en letra muerta. Bueno, en realidad es bastante gracioso, ¿no? Es bastante raro, porque en realidad se creó la norma, pero no se fijaron muchos agentes de retención, ¿no? Entonces, las empresas sí tendrían que retener cuando les prestan servicio a las contribuyentes de renta, ¿no? Cuando la que recibe el servicio es una contribuyente de renta, debería retener. Pero en el caso del usuario persona física, que es la mayoría de los casos en el tema de las aplicaciones, solamente se puso un agente de retención para el tema de transporte, que sería el caso de Uber, ¿no? Que fue bastante específico. Y después, en el resto de los casos, dice el comunicado ese que es de buena voluntad de las empresas pagar, inscribirse y pagar por sí mismas, o sea, lo que hablamos, no es necesario tener un representante en Uruguay, sino que se pueden inscribir y hacer el pago del IRNR y el IVA bimensual, e incluso permiten que el comprobante de respaldo sea el que se emite en el país de origen. O sea que en realidad hay una gran
vacío que yo pienso que las grandes empresas están más visibles y están obligadas, pero las chicas, las que no tienen mucha actividad, Se te fue el audio. no se está controlando por ahora eso, ¿no? Entonces Bueno, creo que pero me ahí imagino que en el futuro, como todo esto se utiliza un banco, por ahí donde la administración también va a poder tener acceso a conocer cuál es la cantidad de movimiento. Claro, la información la pueden tener, Sí. además nosotros estamos en vías de llegar a tener facturación electrónica total, o sea que hay mucha información, pero por ahora es voluntario por las empresas declarar que aporten, salvo el caso de transporte y el caso de que se le facture a una empresa que sea contribuyente de renta. Ya la administración nos conoce más de lo que nosotros creemos, ¿no? Seguramente. Sabe dónde comemos, qué compramos, qué pagamos, todo ese tipo de cosas. Yo Ya creo tiene que en realidad en Uruguay lo que pasó fue que hubo como un movimiento, sobre todo el tema de transporte fue un movimiento que se creó como de no equidad, entonces todos esos movimientos generaron respuesta de gravabilidad. Y por ahora el resto no está siendo física, no hay un agente de retención determinado, pero me imagino que se va a ir creando a medida que se vaya avanzando en el proceso, ¿no? Acá, por ejemplo, en toda esta época de la pandemia, de la cuarentena, que fue obligatoria, aparecieron los emprendimientos de muchas personas que vía Facebook o vía WhatsApp decían, ofrecemos comida, te la llevamos, ofrecemos estos bienes, ofrecemos un montón de cosas. Entonces la gente iba, compraba, generaba, circulaba todo el producto y te decía, ¿dónde te pago? Deposítalo en cuenta. Y ya la administración, acababa la cuarentena, que tiene información mensual de cuántos el movimiento que tú tienes en tus cuentas bancarias, hacía el correlato. ¿Cuánto ha generado? ¿Cuánto me ha pagado? Ah, no, esa persona no tiene ingresos declarados al fisco. Por lo tanto, su cartita, estimado señor, explíqueme por qué hay diferencias. Entonces, porque bueno, muchos de ellos están acostumbrados a entregar comprobantes. En Uruguay pasó algo muy particular que la DGI, o sea, el Departamento Tributario, estuvo a través de Instagram averiguando quiénes son los que venden, ¿no? Sí, entonces, igual. de alguna forma se puso y graba a las empresas desde el inicio de su aplicación. O sea, desde su primer publicación asume que está vendiendo y bueno, ha llamado a muchos emprendedores chicos para que se formalicen, ¿no? Bueno, es que tiene la información, tiene el acceso a la información, conoce, entonces ya puede manejar eso, ¿no? ¿Tú quieres hacer algún comentario, Ariel? ¿Cómo funciona o cómo pasó eso en Argentina? Sí, yo hago un comentario que no centré en toda la parte de fuente de la Argentina, si bien en ese aspecto no hubo evolución normativa, en la parte de impuesto valor agregado, la compra de servicios digitales del exterior sí tiene una norma que establece que hay que ingresar IVA por el consumo de ese tipo de servicios. Eso ya está incorporado hace varios años. Y, a ver, y el punto este que comentaba recién, de quién es el obligado, en esos casos siendo una transferencia, mejor dicho, un pago que se canaliza casi exclusivamente por medio de tarjetas de crédito, las entidades, digamos, ¿no?, de tarjeta de crédito son las obligadas a retener, digamos, ¿no? Más precisamente los bancos que actúan como entidades del sistema de tarjetas, ¿sí? Establecieron en cabeza de ellos la retención ingresar el impuesto y cobrárselo al usuario final. ¿Por qué? Porque ellos son los que le emiten el resumen de tarjeta de crédito al usuario. Entonces, la entidad emisora le emite el resumen, le detalla, digamos, esa percepción, y de esa forma la persona que consume ingresa el IVA por haber consumido ese servicio digital. Y lo ingresa el fisco, por supuesto, la entidad, digamos, bancaria correspondiente, ¿sí? Creo que es una forma natural y que todos los estados van a adoptar la misma forma, ¿no? A la larga o a la corta, porque es la única forma de asegurar la recaudación, ¿no? Jorge,
Para los contribuyentes, personas físicas en Ecuador, tú estabas comentando de que muchos de estos servicios van a estar afectos a la tasa del 12. Y hablabas de un comprobante de una autoliquidación. ¿Eso cómo puede ser fiscalizado? ¿Cómo la administración va a poder obligarte o hacerte un seguimiento? Estés obligado a hacer el pago del impuesto que corresponda. A ver, el SRI en el Ecuador ha generalizado con bastante éxito el concepto de facturación, de emisión de documentación electrónica. Sí, lo que originalmente se llamaba facturación electrónica. Pero la facturación electrónica en el Ecuador incluye todos los documentos tributarios. Es decir, incluye la factura, las notas de débito o crédito, los comprobantes de devolución y esta liquidación de compra o servicio, que emites en dos ocasiones. Se emiten por dos razones. La primera es cuando le compras a alguien que por su rusticidad no está en la capacidad de generar un RUC y encima un comprobante de venta. Digamos que yo voy a alguna parte de algún pueblito y tengo que hacer alguna compra, ¿sí? Esa persona no va a tener RUC, por su rusticidad, no va a poder emitir un documento tributario. Entonces, en ese momento yo saco mi liquidación de compra o servicio, le lleno, le hago firmar y le pido su cédula. ¿Sí? Acuérdate que con eso yo voy a tener que generar un IVA y declarar el IVA. Sí. ¿Sí? Y acuérdate que también ese gasto se vuelve deducible en el momento en que emito la liquidación de compra. Entonces, la liquidación de compra, en ese caso, me permite hacer deducible un gasto que se genera por un pago a un nacional, pero que no puede obtener lucro. El segundo uso de la liquidación de compra o servicio es cuando yo le pago un servicio a un externo que no es residente en el Ecuador. ¿Sí? Porque ese es un externo que ya se domicilió de alguna forma, entonces ya él tiene que emitir factura. Pero si es un externo que no se ha vuelto residente en el Ecuador, por lo menos fiscalmente, entonces yo tengo que emitirle una liquidación de compra para que la factura del extranjero se vuelva un documento tributario. Porque mientras no emita la liquidación, no es un documento tributario y el gasto que haga, el pago que haga, es un gasto no deducible. ¿Sí? Ese es el concepto. Y cuando estabas mencionando de que la retención de impuestos cuando se trata de empresas del exterior, las empresas lo que hacen es lo ponen en el costo, declaran un mayor valor, como si fuese el mayor valor del comprobante, pagan el impuesto y envían el neto, que es lo que realmente espera la empresa del exterior. Ese mayor impuesto lo están aceptando como un gasto deducible, a pesar de que yo estoy asumiendo el impuesto de un tercero. Perdón, te interrumpí. Claro, o sea, me refiero, en el caso que yo asuma el impuesto que no me corresponde a mí, sino a un tercero. Bueno, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que haya un impuesto, porque acuérdate que es un servicio de rentas internas, ¿sí? El impuesto es a los internos del país. Si yo contrato un servicio al exterior, el servicio no está prestando ni un residente en el Ecuador, y tampoco está generándose una renta en el Ecuador. Es el externo el que genera la renta, ¿sí? Es la idea del externo la que estoy pagando. Entonces, en realidad, no debería cobrarse impuestos sobre eso, ¿sí? Entonces, el que tiene que asumir esta necesidad de recaudación del gobierno, del Estado, es el contribuyente que quiere que sus gastos sean deducibles de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, es un tema más recaudatorio que justo, si cabe el término. Por ejemplo, el impuesto que paga es impuesto al valor agregado. ¿Qué valor agregado se genera en el Ecuador cuando yo consumo Netflix? O cuando yo consumo un Uber. O cuando yo contrato un dominio que en el Ecuador no hay. ¿Sí? Nadie en el Ecuador está generando un valor agregado. No debería haber impuesto. Podría ser en el caso del Perú, que es impuesto general sobre las ventas, ¿no es cierto? El IGB. Bienes y servicios, sí. Entonces, ahí sí tendría un cierto concepto,
porque el tema es que yo estoy consumiendo, estoy generando una venta, o alguien está generando una venta y se genera el impuesto general de las ventas. Pero impuesto al valor agregado ni siquiera pega el nombre. Claro. Sí, por eso yo no estoy de acuerdo en que se esté generando una renta en el Ecuador. Se está generando un servicio que se presta a un ecuatoriano y la renta le está generando aquel que tuvo la idea, que presta el servicio y que ayuda a la sociedad a generar mejores ventajas en ventas, en servicios, en prosperidad de la economía. ¿Sí? Ariel, tú mencionabas al comienzo de tu exposición de que en Argentina hay poca definición sobre, o mejor dicho, no hay definición clara o falta de definiciones en una serie de temas digitales. Esto se hace con un tema, con un afán recaudatorio para que la administración, al ver muchas zonas grises, pueda tener sus interpretaciones y a partir de ahí establecer el pago o la retención de algún tipo de tributo. ¿O cuál es la lógica que se ha venido dando? No, a ver, no tengo constancia, ¿no? que esa sea la finalidad, porque ya como prueba de eso, el dictamen este que comenté de Netflix, terminan concluyendo que con un análisis objetivo de las normas para definir la fuente, terminan concluyendo que no corresponde aplicar impuesto a la renta, es decir, retención de la fuente, y eso claramente demuestra que no es esa la finalidad. De hecho, en ese dictamen, lo que terminan diciendo es, la verdad que correspondería grabarlo, pero para eso tiene que cambiar la norma, es decir, una norma que no ha cambiado. Creo que fue, no sé, son esos temas, pero que igualmente, a ver, les pregunto, ¿no? Bueno, excepto el caso de Vilma, que en Uruguay tiene una definición específica de fuente, ¿no? Para este tipo de ingreso, que seguramente está asociado a que Uruguay tiene un criterio de renta territorial. Entonces, a ver, teniendo un criterio de renta territorial, obviamente hizo falta que algo dijeran, ¿no? Porque si no... Claro. Es una excepción. Claro. En cambio, me parece que es una constante. A mí me tocó ver en muchos países que en la parte de impuesto a la renta y definición de fuente tienen un montón de indefiniciones. Me tocó ver en estructuraciones de todo tipo, es decir, no sé, siempre cuando uno ve este tipo de negocio, la primera definición es si se crea o no un vehículo en cada país. Entonces, si vos decís, bueno, si no se crea un vehículo en cada país y se genera la actividad desde el exterior y se le factura directamente, la empresa le factura directamente en Perú, digamos, a clientes de Perú, el tema de fuente, no sé si está tan claramente definido. Fuente, quién retiene, es decir, son, a ver, cosas que no son, no sé si son propias o exclusivamente de la legislación argentina, sino más de una, digamos, de un tema de necesidad de tratamiento en muchos países. Por ejemplo, yo no me acuerdo qué país, me ha tocado tener respuesta a esto que preguntaba en muchos países hace muchos años. Sí, mirá, está grabado, pero no hay un procedimiento para poder ingresarlo. Entonces, bueno, no creo que esa sea la finalidad, Carlos. No un tema recaudatorio de buscar grises, sino más un tema de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De un tema acá complicado en Argentina, que posiblemente estos temas técnicos quedan en un segundo plano, ¿no? Año tras año y década tras década. Creo que pasa más por eso que por otra cosa. Y bueno, y después... Y gobierno tras gobierno. De alguna manera llegan por un tema del avance de la tecnología, avance de las operaciones, avance de los negocios, y ahí obviamente tienen que seguirse en algún sentido, ¿no? Pero siempre sobre normas muy antiguas que no han tratado de manera específica estas situaciones. Ya te digo, generalmente las legislaciones se renuevan o van a la velocidad de los negocios, ¿no? Los negocios van por una vía y la ley va siempre varios metros o kilómetros detrás, ¿no? Totalmente. Sí. Gracias. Tenemos, si me permiten los expositores, tenemos una pregunta de un participante. Si invierto en una plataforma digital adquiriendo acciones
de una empresa extranjera y vendo con ganancia, ¿en qué momento debo de hacer el pago del impuesto a la renta o lo debe retener la plataforma? ¿Cuál sería la tasa? ¿En qué país reside la persona? Para comenzar. Invitamos al participante que ha realizado esta pregunta que pueda consignarnos más información para poder ayudarlo con su consulta, porque naturalmente son distintos enfoques. Sí, claro. Hoy Si Uruguay tiene renta de fuente local o nacional y la persona está en Uruguay, pero la empresa la compra de fuera, no tendría teóricamente una método de renta. Así es. Ajá. Para el resto de los otros 3 países sí, ¿no? Nos escribe el participante que vive en el Perú. Ya, él vive en Perú. Entonces, viviendo en el Perú, debería tributar sobre el momento que percibe la ganancia de la diferencia entre lo que le cuesta la acción con la venta. El mes en el que recibe, ahí debería pagar al fisco. Y luego, cuando presenta la declaración anual, que es el mes de marzo, ahí simplemente hace la declaración informativa, porque ya fue, en el mes en el que paga, se convierte en efecto cancelatorio. Hemos buscado atender todas las preguntas que se han desarrollado el día de hoy. A nombre de Parque Russell le damos las gracias a la licenciada Wilma Camacho, al licenciado Jorge Zapata, al licenciado Ariel Usato. Doctor Carlos, le cedemos la palabra para el cierre de esta sesión. Listo. Muchas gracias a todos los que han estado hoy día conectados. Gracias a Ariel, gracias a Wilma y a Jorge. Por ahí hemos visto a un par de socios, estaba Yonel de Venezuela, así que también nos ha acompañado. No ha querido participar, dice, porque él va a participar en 2 semanas más. Así que ahí literalmente me dijo, estoy en la banca observando. Ya cuando me toque entrar a jugar, ya me tocará participar. Bueno, gracias a todos, buenas noches y nos vemos el próximo jueves para el segundo taller. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias. Gracias Jorge, gracias Wilma, gracias Ariel. Saludos a todos. Gracias, saludos. Chao, chao. Que tengan todos muy buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana.